El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio al prójimo, al más carenciado, al más desamparado, como solemos todas las tardes decir acá. Y nos sentimos muy bien pidiéndole al buen samaritano que aporten a instituciones como esa, que es un aporte realmente que va dirigido a solucionar problemas gravísimos de familias muy humildes, muy atrás, bien profundamente atrás, en las tripas rurales o de las zonas rurales, del bosque rural. Ahí está concentrada esa institución que se llama Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. Bueno, la era de Trujillo sigue siendo una etapa de la historia dominicana que no se va a poder borrar. Es imposible borrar los hechos de la historia. Ahora, esa historia pudo haberse evitado. Y ya se ha explicado eso muchísimas veces. ¿Por qué se dio la era de Trujillo? ¿Y cómo pudo haberse evitado? Creo que es de Konrad Adenauer, ese ex estadista alemán,
que señalaba que la historia es una sumatoria de hechos y de cosas que pudieron evitarse. Esa es la historia, pero no se evitaron. Entonces, la era de Trujillo no se pudo evitar porque no la evitaron. Pero se podía evitar, pero no, al contrario, la originaron. Y repito, yo no sé cuántos historiadores y cuántos analistas y gente de solvencia moral e intelectiva lo ha planteado. ¿Cómo surgieron los hechos? Y vivimos esa etapa oscura, aunque en el plano, diríamos, espiritual. En el plano material, hay que decir que fue un régimen que llevó a un modernismo autoritario. Vamos a llamarle así. El modernismo autoritario. O el avance, porque indiscutiblemente la sociedad dominicana avanzó en la era de Trujillo, pero su obra material grande fue eclipsada porque la afectación espiritual y moral de esa era o de ese periodo fue realmente superior en la balanza, inclinaba demasiado la balanza con respecto al beneficio material. Pero está ahí la era de Trujillo. Generalmente esa gente, esos dictadores, generan porque terminan en forma caudillesca también, son caudillos. Y aunque tienen muchos adversarios, también ganan muchos adeptos porque es un régimen que se basa, aunque en el autoritarismo, pero sí en la laboriosidad. Entonces ese trabajo, el control, la gente a veces no mira mucho el control hasta de su libertad, porque lo que quiere es seguridad. Entonces, como el orden está asegurado en esos regímenes de fuerza y autoritarios, porque ahí no se juega. Y entonces, ese régimen gana adeptos, porque Franco no estaba solo en España, ni Pinochet tampoco. Pinochet fue un hombre, señores, que fue a un plebiscito y hubo que ganarle casi en una carrera tipo la de los caballos en el espejo, hubo que derrotar a Pinochet con más de un 40% en ese plebiscito en Chile. Y ustedes me dirán, pero ese fue un régimen soberbio, dictatorial, represivo, sangriento, injusto, bueno, todo lo malo lo podía acumular ahí. Pero abrió a un Chile, empujó a Chile hacia el crecimiento y a la sostenibilidad de ese crecimiento y a ganar mercado y a ganar respeto en los mercados, y hoy Chile salió a camino. Esas son situaciones muy difíciles. Pero entonces tienen adeptos y tienen contrarios. No hay duda que la era de Trujillo generó más contrarios al final, porque la gente, claro, no se expresaba en elecciones y tenía que estar callado, no se podía medir la popularidad o la impopularidad del régimen. Sobre la base de la delación, sobre la base de la extorsión, de la manipulación, del robo, de la represión, el encarcelamiento, el exilio y la opulencia y todas esas cosas hicieron que ese régimen permaneciera más de 30 años hasta que hubo que ajusticiar el dictador. Ahora, todos esos eventos y todas esas cosas crean un ambiente de, diríamos, no de encanto, porque a nadie le encanta ir a ver eso, pero sí de conocer conductas, conocer gestos, aunque sean por fotografías o por imágenes tomadas en películas, en el caso de esas dictaduras viejas. Entonces, aquí hay gente que acepta que se venda, que se negocie cintas
películas grabadas en la era de Trujillo, de la era del régimen, que fueron robadas de los archivos nacionales o negociadas de esos archivos. Entonces la editan, se venden para presentar lo malo. Bien. Y le agregan también a la, diríamos, a la antiguaya de Joaquín Balaguer, lo agregan ahí en las memorias, en esas memorias de la dictadura, para enseñar todo lo malo de la dictadura y aceptan que hasta se venda eso. Bien. Entonces, para enseñar no lo bueno, sino modos o expresiones, gestos, diríamos, joyas, vestimenta de la época, expresiones, diríamos también, objetos de algún valor, un perfume que a la gente le puede llamar la atención. ¿Y qué perfume usaba ese dictador, ese hombre tan encumbrado y tan rico como era ese señor, tan pulcro, pulquérrimo, de limpio, porque salía con unos plumajes y unos vestidos militares o civiles y con una impecabilidad realmente de nobleza? Bueno, la gente quisiera ver aquellos trajes de levita, aquellos sombreros de copa de Trujillo, sus collares, sus chapitas y bueno, todas esas cosas. Hasta verlo en un caballo montado, a ver si es verdad que tenía porte de buen montador, etcétera, etcétera. Todo eso para sombrero que usara ese señor, corbatas o gemelos, qué sé yo, camisas, pantalones, que usara botas, zapatos, etcétera, etcétera. Eso mostrarlo no es pecaminoso. En Europa se usa eso, hay sitios donde usted va y ve cosas que tenía Hitler y a la gente le llama la atención. Y cosas de Franco, claro, museos hay para eso. Una fusta, qué sé yo, que usara el dictador. Los cubiertos con lo que comía, a la gente le llama. Eso no es recordar para bien a Trujillo. Entonces, salen unas voces inmediatamente, no, que eso es como un rehacer la figura del dictador, como una especie de rehabilitación moral del régimen. No, eso no es verdad. Pero aceptan entonces que de Lilis, en el mismo Museo del Hombre Dominicano, ahí hay muchísimos objetos que usaba Lilis. ¿O es que Lilis era un niño de seno? Porque ¿de qué estamos hablando? Hay gente que va a ver el sable que usaba Lilis o el bicornio que usaba Lilis. Pero eso está bien. Pero está bien porque hace 100 y pico de años de eso y lo de Trujillo hace 50 y pico. Pero por Dios. Es que yo no entiendo estas cosas. Realmente. Fíjense que por ejemplo, la casa de Duarte, con gusto uno va a ver. Ojalá yo ver cuáles eran las corbatas que usaba Duarte. La casa de Máximo Gómez, excelente. La de Fidel Castro, yo no sé si él quiso que le hicieran algún museo. Fidel Castro era raíz, tal vez le harán un museo. Y habrá que ir a ver qué usaba el señor, o cuál era el perfume que le gustaba a Fidel Castro y qué. Y yo voy a rehabilitar a Castro por eso. Pero en última instancia, yo pienso que ese museo de la memoria, o ese museo trujillista, vamos a ponerle así, o de recordatorio, si quieren, también de la época del Trujillato, y que se ponga además cosas malas del Trujillato se pueden poner ahí, pero también cartas o tramas en las que todas esas cosas se pueden poner ahí, no importa, porque no es para enseñar lo bueno. Sin embargo, yo creo que es mejor que lo pongan en ese museo en San Cristóbal. Los San Cristoberos son gente que le agradecía muchísimo a Trujillo. Y ellos se vanagloriaban de ser la benemérita, porque nació el benemérito ahí. El benefactor de la patria y padre de la patria nueva, que visitaba casa y bebía café y comía moros de guandules y cosas de eso. Qué sé yo. Ahí en San Cristóbal iba a sus fiestas y se emborrachaba y bailaba y compartía con muchísimos San Cristoberos. Pues que hagan ese museo en San Cristóbal y yo estoy seguro que San Cristóbal va a ganar
con visita de turismo allá. Por ejemplo, amigos míos extranjeros han querido ir, ¿a dónde? A San Cristóbal, a la iglesia de la Piedra. Creo que así que le llaman, creo que la iglesia de la Piedra, donde sepultaron a Trujillo a raíz de su muerte. Y ahí, señores, está el sarcófago vacío en que tuvo Trujillo. Ahí se ve la sangre todavía en las emanaciones del cuerpo, se ven adheridas al forro del ataúd, un ataúd metálico. Hay una bandera dominicana raída, totalmente raída, esa bandera fue sepultado el señor Rafael Leonidas. También hay una corona ahí de metal de la hora en que fue ese señor sepultado allí. ¿Qué importa que pongan ahí hasta el panegírico que le leyó Balaguer? Que la gente lo lea, busque su historia. ¿Y cuál es el problema de eso? San Cristóbal, yo estoy seguro que va a ganar recursos y visitas de muchos turistas que vienen aquí, porque repito, esos turistas españoles, gente que, amigas mías, yo los llevé a San Cristóbal a ver ese ataúd de Trujillo con la sangre todavía, esas emanaciones de su cuerpo. Tal vez no era sangre, pero es rojiza, o sea que son emanaciones del cuerpo, de sus fluidos del cuerpo. Entre ellos sangre o ligado con la sangre, pero está manchada ahí el forro del ataúd. Y está ahí ese ataúd, la gente puede ir a ver eso. Y la máscara, si es que aparece la máscara con la que de Trujillo, qué sé yo, cuando el cuerpo ya yacía muerto ahí, qué sé yo. Todas esas cosas yo creo que se pueden hacer y la gente dejarse de esas nimiedades, cosas que lo pongan en San Cristóbal y ya que se llena San Cristóbal de gente mirando eso, que eso es lo importante. Bueno, yo quería hacer un comentario realmente, yo estoy viendo América Latina y ese problema ya de Venezuela. Uno no sabe, un día va a aparecer Caracas con 10 misiles de esos, Tomahawk, qué sé yo, o la banda gangsteril que maneja Venezuela, un avión yéndose para Turquía o para Cuba o para Rusia. Se irán. Tal vez no quieren ir a China porque China dirá, mire, aquí no vengan ustedes porque yo estoy moviendo mis relaciones en América Latina y yo no quiero problemas con mis latinoamericanos por ustedes. Váyanse para Rusia, que ese frío de Rusia y Putin allá, no, ahí hasta los alemanes de Hitler fracasaron en ese frío. Pero así anda Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que Cuba anda muy mal. Cuba y Venezuela pueden ser dos emanaciones de pobreza en América Latina y nos van a dañar a todos. Señores, si de Venezuela sigue esa crisis como va ahí y salen 4 o 5 millones de gente más, primero Colombia no resiste eso. Brasil yo no sé si lo resiste, pues eso es muy grande. Y Cuba anda en lo mismo, pero esos países nos van a llenar a nosotros. Entonces, Cuba puede llenar hasta Estados Unidos de pobreza y de gente, de inmigrantes económicos que son desesperados ciudadanos de Cuba y Venezuela. Argentina, señores, Argentina, eso es una locura. Argentina, los Kirchner desfalcaron a Argentina. El peronismo ha desfalcado a Argentina. Pero ese es el gobierno que quieren los argentinos. Y entonces, la señora Kirchner ahora tiene ventajas en las encuestas sobre el presidente Macri. Es decir, la política supera las políticas. Así se podría llamar en Argentina. La política peronista va a superar a las políticas de Macri que van orientadas a mejorar Argentina para mañana sin populismo. Pero resulta que Argentina vive del populismo. Yo no había visto un país más atrasado políticamente que Argentina en América Latina. Eso es increíble. Es decir, un país desfalcado, un país rico, que lo desfalque una corriente política y que todavía siga adherida a esa corriente política es algo inconcebible. Argentina, yo pienso que puede terminar siendo otra colonia fagocitada por Cuba, porque fíjense que ya la Kirchner tiene la hija
y que curándose, pero es huyéndole a la justicia en Cuba. Cuba sabe eso y le está dando protección a la Kirchner porque saben que aquella puede volver y ganar las elecciones y entonces fagocitaría a Argentina, porque Cuba no va a poder subsistir ya con una Venezuela quebrada y succionada. Realmente a mí me da pena ver estos países como Argentina, un país tan rico, tan grande, y sin embargo fíjense cómo está el Papa. El Papa Francisco está feliz que ganen los Kirchner y el peronismo. Feliz estaría, porque a él no le gusta Macri. Macri es rico y a él le gustan los pobres. Pero resulta que los peronistas se roban el dinero de Argentina, terminan siendo muy ricos y el Papa Francisco, nada, tranquilo. Esos son aprovechados, esos fueron gente que le robaron a los ricos. Y el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Muy bien. Pero sigue siendo una pena que un país como Argentina y Venezuela, dos de los países más ricos de América Latina, señores, estén arrastrando situaciones de pobreza o realmente de indigencia política y económica, las dos. Esa es la pura verdad. Bueno, vamos a ver la hora. Me queda mucho tiempo. Señores, el viernes, yo le voy a confesar, yo no sabía que Luis Abinader andaba de viaje por los Estados Unidos precisamente al Departamento de Estado. Yo hice una sugerencia de este programa. Decía yo el viernes que Luis Abinader, en vista de que los diputados del PRM son de los que más temores hay de que sean fagocitados por la reelección o por la reforma constitucional, no por la reelección, porque ellos no van a ir a votar por la reelección, pero facilitarían la reelección del presidente Medina. Esa gente, según se ha señalado, se ha mencionado que se le han hecho ofertas de $600,000 para que inclinen su voto a favor de una mayoría que se necesita, una mayoría ahí construida sobre la base de la artimaña y el contubernio. Y que eso era un soborno vulgar si aceptaban esa gente hacer eso. Decía yo el viernes que el señor Abinader podía ir fácilmente a la embajada americana, donde tiene muy buenas relaciones desde el tiempo de Brewster, para ponerle en conocimiento a la embajada americana, miren, yo creo que un buen mecanismo de presión a mis posibles desertores es que le amenacemos con quitarle la visa a ellos y a sus familiares, que ustedes nos ayuden para nosotros reforzar la democracia y evitar que interpretaciones divergentes de la Constitución, para evitar que por vía del soborno se construya una mayoría que pueda hacer zozobrar la Constitución y pasar la reforma constitucional para beneficio exclusivo del presidente Medina. Yo creo que este sería un mecanismo, decía yo, que era un mecanismo que se podía utilizar como un arma, como una herramienta de presión a sus diputados. Pero oh, sorpresa mía, que el mismo viernes en la noche, cuando salgo de aquí, me entero que el señor está en el Departamento de Estado, visitando el Departamento de Estado y visitando al señor Giuliani, un hombre que fue uno de los funcionarios más importantes de Nueva York y de los Estados Unidos, fue el fiscal de Nueva York cuando detuvo a los catelanos y a los gigantes y todos esos mafiosos por Costello, y yo no sé si Costello estuvo ahí, creo que Costello no estuvo, pero estuvo Castellano, Gigante, estuvo, ay Dios mío, ahora no me acuerdo de esos nombres. Bueno, mejor no acordarse de esos nombres, de esos mafiosos. Pero ganó relevancia porque como fiscal detuvo a toda esta gente. Y eso fue un escándalo mayúsculo en los Estados Unidos. Giuliani después de ser fiscal, fue
alcalde de Nueva York, es toda una personalidad. Y hoy, como amigo íntimo de Trump, neoyorquino también, abogado del presidente Trump. Es un hombre muy importante, Giuliani, amigo de Abinader, otras personalidades también visitó, y yo me enteré que él estaba allá. Digo, ah, carámbale, pero fíjate qué bien, pues la sugerencia que yo hice, en forma, diríamos hasta jocoseria, pudieron haberla entendido algunos, pues tenía aviso de que entonces las cosas eran ya más formales y se podían hacer especulaciones creíbles de esa visita del candidato, del precandidato Abinader, y poner en conocimiento del Departamento de Estado o de funcionarios del gobierno norteamericano la posibilidad de aceptar como herramienta coercitiva el asunto de la visa. Los americanos, oigan bien, ellos saben, Estados Unidos por sospecha, por sombras de sospechas, te quita la visa. Aquí se la han quitado a militares, a funcionarios públicos que andan por ahí muchísimos y están señalados por corrupción o por conductas inapropiadas. Le han quitado la visa por riquezas acumuladas sin actas de nacimiento, tratas de personas. Hay muchísimos motivos, aparte de los ya tradicionales, de los comunes y corrientes, que usted se pasa allí, o usa una visa de paseo para trabajar, y qué sé yo, todas esas cosas, o lleva cantidades o saca dinero de allí, por encima de lo permitido, y no lo declara, qué sé yo. Hay muchísimas razones por las que los Estados Unidos pueden eliminarle las visas a un ciudadano o a una ciudadana. Pero en este caso de lo político, yo decía, señores, el soborno, Estados Unidos solo ve soborno y lavado de activos, porque sería una hipocresía usted hablar de los tucanos o hablar de Odebrecht. Si usted ve actos de corrupción y de soborno, como sería construir una mayoría parlamentaria para pasar un proyecto de beneficio personalísimo. Señores, esas cosas los americanos podrían fácilmente decir. ¿Cuáles son? A los jueces se lo están haciendo. Hay un fallo que yo no dudo yo que ese juez sea realmente acosado por ese asunto. No voy a decir acosado, sino penalizado por una condena o una concesión a una persona detenida por tráfico de estupefacientes. Entonces yo voy a comentar eso después de la pausa. Y entonces, pero sí quería concluir que, señores, no andábamos descaminados, andábamos más o menos en la pista. Si el señor Abinader incluso no fue a eso, pudo haber justificado que fue a eso, así como se ve, porque lo importante es parecer en este caso, ni siquiera ser, sino parecer. Vamos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena.
El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El semanario Camino, que es un órgano de, diríamos, de opinión y de difusión de la Iglesia Católica, hace años que viene marcando realmente muchos temas que afectan a la sociedad dominicana y lo tratan con la crudeza y la realidad y con la objetividad que tiene la iglesia en este caso, porque la iglesia se supone que no tiene hacha que afilar con nadie. Es defensora de todos y no es enemiga de nosotros. Es la religión de Jesucristo la que se protege, se enarbola allí. Se evangeliza sobre esos criterios, esa palabra divina, de origen divino de Jesucristo, recogida por sus discípulos, sus apóstoles. Pero el semanario Camino hizo en esta semana un señalamiento sobre la justicia y sobre realmente la debilidad, la falta de protección judicial con el pueblo y la gente más desamparada, diríamos, porque aquí uno sabe que hay una justicia para la gente de más prestigio social, político y económico, y otra justicia para los desamparados, los que se quedan en la estación del desamparo. Y a los de clase media baja, media, que tampoco tienen una relevancia ni económica ni social y que están como a mitad de camino en la escalera social del país. Y tienen razón, porque la autoridad
no quiere actuar, digo yo, ni la justicia quiere actuar con seriedad. Por eso, cuando se dice que Estados Unidos tiene que estar quitándole visa o amenazando quitarle visa a jueces y a fiscales, pues excelente, porque no, es que estamos desamparados, andamos desamparados. Y la justicia, que ahora acaban de cambiar a las cabezas de la Suprema Corte de Justicia, vamos a ver qué pasa con estos jueces que son tan complacientes con el crimen y que le dan fuerza a lo que dice Camino también, de la falta de protección judicial. Por ejemplo, yo vi una nota aquí en uno de estos periódicos de circulación nacional. No sé si estará por aquí. Vamos a ver si anda por ahí. Yo lo dudo, si no le he votado. Pero la policía detuvo una banda que se dedicaba a traficar. Condenan a 5 miembros de una red de tráfico y trata de menores de edad. Eran los principales traficados, según dice la fiscalía. Le impusieron entre 10 y 20 años. 5 hombres fueron condenados por su participación en una red dedicada al tráfico de migrantes y trata de personas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia Haití? No, si hubiera sido hacia Haití, esa gente pasan por ahí y ni caso le hace. Estuvieran en su mismo negocio, actuando a la franca, traficando muchachitos para Haití o para que se los coman allá o hagan como que yo no sé, porque la gente inventa muchísimas cosas, que los haitianos succionan, bueno, muchísimas cosas. Pero de que les gusta la brujería a los haitianos es verdad. Y el satanismo también. O el vuduismo, mezclado con todas esas hechicerías y esas prácticas realmente ligadas entre religión y hechicería. Bueno, pero ¿a dónde era el tráfico de niños? A Estados Unidos y a la Unión Europea. Ya eso es grave, porque ahí Estados Unidos interviene y la Unión Europea también. Y a Canadá. Las personas, ¿a dónde la mandaban? Estados Unidos, Europa y Canadá. La sentencia fue emitida por el segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este. Ahí están los condenados, no tengo ni que mencionarlo porque no vale la pena. Está publicado el jueves 9 de mayo en el Diario Libre. Eso salió publicado ahí. Muy bien. Tráfico de personas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Ahora, fíjense cómo son los problemas de aquí para cómo lo enfoca Camino con la protección judicial. Aquí hay un narcotraficante que fue condenado, detenido, sentenciado, yo no sé a qué tiempo de prisión, eso no es importante. Pero le dieron una libertad condicionada. ¿Saben en qué se basó el juez? Después de ese señor estar detenido, juzgado y sentenciado, entonces el juez le coge pena al narco. El señor pide una revisión de su pena y el juez le concede una libertad condicionada para que el tipo se presente a la puerta del juzgado cuando sea necesario, cuando le fijen una fecha ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía del señor? Porque el señor es un empresario. Oigan la excusa que dio el juez. El señor es un empresario y el peligro de fuga no existe. Un hombre sentenciado por narcotráfico. Oigan por dónde que anda la justicia dominicana. ¿Y quién habla de revisar esos códigos? Primero, nadie habla, ni los políticos quieren hablar de la revisión de los códigos. Solo Camino, que habla de esa falta de protección judicial. Y entonces todo ese favoritismo que hay con los
los criminales, que dice de camino, dice la iglesia, señores, tienen la osadía de burlarse de los familiares y de las víctimas que no son muertos. Los mismos victimarios van y se ríen, o sea, esos tipos salen y se ríen. Tal vez lo que condenaron por tráfico de personas, eso no se atrevan a sacarlo de la cárcel. Porque los jueces saben que los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá pueden reprimir al juez. Pero en este caso, bueno, tal vez Estados Unidos se interese y pidan conocer de ese juez y cuáles son sus procedimientos con otros casos y categorizar al hombre a ver si se inclina por la facilidad a los narcotraficantes. Pero eso tiene razón el semanario de la iglesia, muchísima razón. Bueno, señores, hoy es la reunión del comité político del PLD. Yo dije aquí, y hoy realmente también hay que decir que Leonel Fernández escribió un artículo muy interesante por toda esa sinopsis que él hace allí, de lo que ha pasado y de las advertencias inadvertidas, vamos a llamarle también así, por los órganos del Congreso, principalmente el Congreso y los políticos de su propio partido, principalmente el presidente de la República, que no cayó ante ese caso, habló, ahí no se mantuvo en silencio, inclusive mandó una carta al Congreso, no, miren, póngale ahí, vamos a buscar otra fórmula, pero la fórmula buscada siempre eran para favorecer al presidente. Al final, las advertencias fueron inadvertidas. Leonel Fernández dice: ley de partidos, una inconstitucionalidad confirmada, porque Leonel planteó claro eso, no es Leonel, decíamos también nosotros, ya está escrito, es la Constitución. El Tribunal Constitucional no dio su fallo, todo el mundo conoce lo que ha pasado. Han tumbado 2 artículos de la ley de partidos hecha a la cañona por intereses personales para favorecer al presidente, favorecer la corriente del presidente, etcétera, etcétera. Esos fueron los alegatos. Pero Leonel Fernández usa aquí unos términos que yo me imagino esta noche en esa reunión del comité político, con qué cara van esa gente, aunque yo sé que ahí hay pocos escrúpulos, mucha gente que tiene los escrúpulos de María Gargajos. Pero Leonel hace un señalamiento aquí, dice: de repente, en forma inesperada y fruto de una alianza misteriosa, eso fue cuando el PRM se unió al sector del presidente dentro del PLD en el Congreso para pasar la ley de partidos. Surgió la propuesta de que para la celebración de primarias, las cúpulas dirigenciales tendrían facultad para modificar los estatutos de las organizaciones políticas y escoger el método y el padrón para la selección de candidatos a cargos electivos. Leonel habla de misteriosa porque surgió esa alianza entre el PRM, que hoy vive hablando, y usted no sabe por dónde que andan los tiros del PRM, pero son tiros locos, porque no enfocan, no tienen mira. Apoyaron esa ley de partido, apoyaron esa posición, esa acción misteriosa que dice Leonel Fernández. Fue cuando se aprobó darle participación a las cúpulas y no a los estatutos, como decía Leonel Fernández, porque si no la Constitución iba a ser agredida. No le hicieron caso. Apoyaron al presidente y pasaron, ¿para qué? Para las cúpulas, para que el PLD se divida, se agriete y bueno, y haya el pleito, según alegó el PRM, algo insólito. Pero bien, el sector del PLD, del presidente, lo acogió con gusto. Y eso, todo el mundo sabe, que trajo la decisión de hacer entonces las primarias abiertas y que la decisión la iba a tomar los órganos, porque el presidente controla el comité político y controla el comité central. Y eso entonces ya era más fácil. Una cosa que realmente... Entonces como que se estaban burlando de Leonel, hay que aplastar a Leonel. Y algunos
gallos locos o gallos dementes, como decía don Carlos Rafael Goy. Bueno, que aplastaron a Leonel y van a aplastar a Leonel. No es a Leonel, están aplastando la Constitución, decía Leonel. Ahí pasó. ¿Qué pasó ahí? Las advertencias fueron inadvertidas. Vino el Tribunal Constitucional y falló en contra de esa decisión. Leonel hoy dice inconstitucionalidad confirmada. Ley de partidos, una inconstitucionalidad confirmada, pero usa otra expresión. Es decir, para aquellos que decían, es la ley está por encima de los estatutos, tienen que aprobarse. Y esos estatutos, que cambiarlo cuando se tenga que cambiar, es la ley, tenemos que ser con la ley. Y Leonel le advertía, no es asunto de la ley está por encima de los estatutos, pero la Constitución está por encima de la ley. Leonel Fernández habla, dice aquí, ay Dios mío, ¿dónde fue que leí? Que le llama petulantes, señores, óigase bien. Dice él, ante esa grave situación, nuestra reacción fue que se trataba de una decisión inconstitucional, es decir, de que las cúpulas decidieran, pero con cierta petulancia. Se levantaron voces indicando que la ley estaba por encima de los estatutos de los partidos y que por consiguiente había que abandonar discusiones bizantinas y aplicar lo más pronto posible lo consignado en la nueva disposición legal. El tribunal se pronuncia ahora con la acertada reciente decisión del Tribunal Constitucional. Queda aclarado que si bien la ley está por encima de los estatutos, la Constitución está por encima de la ley. El planteamiento de la ley de partido de que, por ejemplo, en el caso específico del PLD, es competencia del Comité Central modificar los estatutos, escoger la modalidad de selección de candidatos y el tipo de padrón a utilizar, ya no es así. Es decir, han tenido que cambiar porque se buscaba que, no es bueno que se vote con el padrón del PLD, porque ya el PLD no tiene padrón, eso es un desorden. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Ahora el PLD está organizado. Ahora no es desorden, ahora vamos a conquistar a los PLDistas porque le teníamos miedo al PLD. Ahí esos son los problemas. Advertencias inadvertidas por los petulantes, pero resulta que de los petulantes están esta noche ahí, que el presidente los va a ver. El presidente Medina y el presidente Fernández. Yo he dicho, si ese señor Ventura Camejo, que dice ser guapo, que presente la moción de la reforma hoy ahí. Porque Leonel Fernández, señor, ha dicho que no hay marcha atrás. Y no lo ha dicho con estas palabras, porque estas palabras son de Maximino Canelo, que yo repito aquí. Pero él puede decir esta noche, según ha referido el señor Manuel Fermín por allá en el canal 22 o 52 de Teleimpacto, yo no voy a seguir cocinando con agua tibia, porque con agua tibia no se come. Eso le luciría a Leonel hoy, si le salen con esa barrabasada o con esa, realmente esa escapada de la realidad. ¿Por qué? Porque ir a interpretar ese acuerdo ahí que se hizo en forma ahora aviesa o arbitraria o con artimaña y con el contubernio, el presidente Medina, si eso se presenta y Leonel Fernández da un manotazo en esa mesa, óigase bien, ahí mismo termina sellado lo que todos hemos venido también advirtiendo de que puede venir una división en ese partido o un aceleramiento de la situación de que el presidente tiene que decidir qué es lo que quiere porque ya no tiene espacio legal para decidir. El presidente, si se mete en eso, es violando la Constitución y violando su palabra. Esa es la pura verdad. Todas esas manifestaciones que dicen que el reeleccionismo está activo, no. Eso es el reeleccionismo de los senadores y los diputados enmascarados con la figura del presidente, como tratando de meter al presidente, si él quisiere,
presidente, mire, estos actos son por usted, pero es para buscarse la grasa, que le faciliten ellos han sido muy hábiles, los senadores y los diputados y los síndicos que simpatizan con el presidente, porque le hacen el acto de que al presidente, pero son ellos que están promoviendo. Y el presidente tendrá la facultad, diríamos, de fabricar dinero y facilitarle recursos, porque esos senadores ellos alegan que no tienen dinero, ni los síndicos menos, ni los diputados tampoco, para hacerle frente a gastos de campaña como esos que se están haciendo. Pero todo es enmascarándolo en la figura del presidente. Pero el presidente, yo por lo menos he dicho, no podrá asistir a ese evento de mayo. Ahora, él podrá no gustarle a Leonel Fernández, pero resulta que hay más de un 40% que quiere votar por Leonel Fernández. Y Leonel, que lo sabe y lo ha palpado, lo ha visto y lo ha registrado por vía de esa estrategia, diríamos, pragmática de las firmas. Entonces, ¿cómo el presidente puede evitar eso? Señores, en el 11, Leonel Fernández era el mismo cuadro, ordenado distinto. Leonel Fernández tuvo muchas incitaciones, invitaciones de parte de seguidores con un seguidismo realmente como estos, con el presidente Medina, para que se inclinara a reformar la Constitución. Por una vez, el presidente Fernández se negó al final, pero bien al final. Ahora, Danilo Medina llegaba a 25 o a 20, o no tenía ni 30%, no tenía el presidente Danilo Medina como precandidato. No llegaba, por lo menos sacó un 28 a lo interno de su partido, cuando perdió de Leonel Fernández. Pero como precandidato no reunía más que un 25% el presidente Medina en el 11. Leonel Fernández llevó la cosa de tal forma que el presidente Medina, me imagino yo, que se mantuvo callado, pero muy preocupado. Ahora, ¿cuál era la amenaza? Decía Leonel Fernández, si yo me meto en esto va a haber tensiones y va a haber que división del PLD. Leonel no iba a contener a Danilo y Danilo Medina sí iba a ir. Bien. El danilismo alegaba que el leonelismo tenía que cubrirse en ello porque no podía sostenerse, porque tenía actos de corrupción que lo iba a perseguir el gobierno que viniera, que no fuera del PLD, cosa que yo he dicho que es mentira, porque Leonel Fernández hubiera terminado con 31 senadores y con 150 diputados y todos los síndicos, porque estaban electos por 6 años, no por 4. Danilo queda ahora fuera del poder más débil que lo que estaba Leonel en el 12. Porque Leonel tenía una masa congresual que podía llegar hasta el 16. Danilo ahora tendría que llegar hasta el 20 con la gente que le son favorables. Pero después del 20 él tiene que ganar gente ahora para quedar con fuerza. No es la misma posición. Y Leonel hoy es mejor candidato que Danilo en el 12. Esa es la pura verdad, porque está mejor punteado y todas las encuestas del corazón, no las del cerebro, pero las del corazón dicen que él está en más de un 40%. Entonces, yo creo que esas cosas son las que Danilo tendrá que sopesar. Y si Ventura Camejo piensa que el 15 es el 19, entonces estará realmente con la cabeza para los pies. Esto no es el mismo, puede ser un escenario parecido pero ordenado distinto, con actores que son los mismos actores pero en posiciones distintas. Yo creo que esa situación de esta noche tendrá, como dice la prensa y dicen los analistas tempranos, que puede haber dificultades. Todo depende de que frenen un intento de presentar una moción realmente tan desordenada y realmente tan indecente, yo diría. Es una indecencia política presentar eso esta noche ahí, porque Leonel Fernández, por lo que hemos visto ya, va a reaccionar en forma dura y va a tener que retar al presidente. El presidente va a tener que hablar o buscar la forma de evadirse sin tener que dar pruebas fehacientísimas de que él está o no está
en reforma y reelección al mismo tiempo, que también él es consciente terminaría también en cisma. Señores, gracias por preferirnos. Mañana será otro día. Vamos a ver qué pasa esta noche con esos actores que son maduros por la experiencia ya. Son gente que no son rookie. Vamos a ver de todas formas qué pasa. Nos vemos mañana.